del caso clínico del día de hoy. Hoy vamos a hablar lo relacionado con la toxicidad por antipsicóticos o neurolépticos. Nuestra guía de ruta de hoy, pues vamos a iniciar realizando un resumen de la historia clínica. Seguimos por qué es la definición del trastorno afectivo bipolar. Nos vamos a concentrar posteriormente en qué son los antipsicóticos, específicamente en levomepromacina, que también se le conoce como metotriptamina. Hablaremos también del síndrome expiramidal, cuál es la gestión de riesgo del medicamento, cuándo debemos reiniciar el tratamiento y las conclusiones. Vamos a iniciar con el resumen de la historia clínica. Tenemos un paciente que ingresa el 8 de agosto de 2024 a las 9:28 de la mañana, de 72 años, de sexo masculino, soltero, natural de La Palma, Cundinamarca, pero procedente de Zipaquirá, Cundinamarca, que tenía como ocupación esmeraldero. En el momento se encuentra cesante. El acompañante de este es su hija. Traigo aquí en mención este cuadro de autorretrato pues dedicado a Pogbain de Vincent Van Gogh. ¿Por qué? Porque el 30 de marzo, fecha de nacimiento de Van Gogh, se conmemora también el Día del Trastorno Afectivo Bipolar, enfermedad que padecía este pintor. Como motivo de consulta, como lo dice ahí, la hija refiere que tiene trastorno bipolar y no ha dormido durante 3 días y la medicación no le está haciendo. Como enfermedad actual tenemos a un paciente masculino de 72 años, quien ingresa traído por la hija por cuadro de 5 días consistente en alucinaciones visuales y auditivas, asociado a ideas delirantes, insomnio, heteroagresividad. Hija quien refiere episodios de agitación, amenazó con el cuchillo a mi hijo, no nos conoce, desorientado en persona y tiempo. Refiere requerimiento de hospitalización hace menos de un mes con cambio en el manejo farmacológico y dado que no mejora, decide ingresar. Niega síntomas respiratorios ni urinarios referidos. Dentro de los antecedentes de nuestro paciente tenemos que, hablando de las patologías, tiene un trastorno afectivo bipolar, un hipotiroidismo y una diabetes mellitus insulino requiriente. A nivel farmacológico, el paciente consumía ácido valproico en tableta de 200 miligramos, o sea, 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Risperidona de tableta de 2 miligramos, es decir, 4 miligramos en la mañana y 2 miligramos en la noche. Clonazepam solución oral, solo consumía una gota en la noche. Tenía insulina Lispro de solución inyectable de 7 unidades antes pues, de cada comida, del desayuno, el almuerzo y la cena. Insulina glargina también en solución inyectable de 25 unidades internacionales en la noche. Y levotiroxina de tableta de 100 microgramos al día. Con estos antecedentes farmacológicos podemos decir pues, que el paciente sí presenta interacciones de tipo C. Es decir, que pues, estas interacciones sí requieren de una monitorización y un ajuste de dosis. No son graves, pero hay que monitorearlas. ¿Cuáles son las interacciones principalmente que se vienen presentando aquí? La primera es el clonazepam con la risperidona. Esto nos puede aumentar la sedación y también la risperidona con las insulinas. Esto va a alterar todos los niveles de glucosa en sangre y pues ya tenemos un paciente con un antecedente de diabetes mellitus. Como antecedente quirúrgico tenemos esa autoplastia izquierda. En cuanto al examen físico, tenemos en sus signos vitales, tenemos un paciente con una tensión arterial de 114,35 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, saturando 95%, una FIO2 del 21% y una temperatura de 36,5 sin referencia de dolor. En cuanto a la revisión post por sistemas, esta fue normal, no se refiere que no haya nada algún hallazgo anormal. En cuanto a los hallazgos y del examen físico a nivel neurológico que vamos a encontrar pues que es un paciente que es alerta al llamado, que está desorientado en tiempo, espacio y persona, con sus funciones mentales superiores preservadas, pares craneales aparentemente sin alteración, con una fuerza de 5/5 en las cuatro extremidades, con reflejos y simplemente con dos cruces sobre cuatro. No hay dimetría, no hay adiadococinesia. La dinecocinesia es esa incapacidad de realizar movimientos opuestos y de forma rápida y repetitiva, si no lo sabían. La marcha es de patrón usual y no hay signos meningios. Al examen mental encontramos un paciente con un porte descuidado, de actitud sumisa, responde al llamado, está desorientado en las tres esferas, está hipoproxeico, bradisíquico y con dificultades para la valoración de las ideas delirantes o alucinaciones. Este es el análisis que nos dan de la historia clínica de ingreso, pues donde tenemos un paciente de 72 años quien ingresa por cuadro descrito al momento de la valoración estable clínicamente.
Al examen físico, alerta al llamado, desorientado, signos vitales dentro de la normalidad. Hija refiere estado hipoactivo posterior a la administración no dosificada de medicación por riesgo de agitación en casa. No es posible la valoración mental completa, dado por la hipoactividad del mismo, y se considera valoración por psiquiatría. Se considera toma de paraclínicos para descartar organicidad. Se explica a la hija, quien refiere pues entender y aceptar. ¿Cuál es la impresión diagnóstica de este paciente? Tenemos un paciente con un trastorno afectivo bipolar, en un cuadro de manía. Tenemos un paciente con un episodio maníaco con alucinaciones y la diabetes mellitus por la historia clínica. El plan de manejo que se dejó fue pues el ácido valproico en una cápsula de 200 miligramos, igual en la dosis que venía tomando, 2 en la mañana, 2 en la noche. Risperidona tableta 2 miligramos, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche por vía oral. Risperidona ampolla 25 miligramos, donde en su momento pues la aplicación era del 20 de agosto. La quetiapina también tableta por 100 miligramos, 2 en la noche. Clonazepam solución oral, donde aumentan la dosis a 5 gotas en la mañana, 5 gotas al mediodía y 10 gotas al vía oral en la noche. Esto por vía oral. La levotiroxina sí se mantiene siendo la misma, 100 microgramos en ayunas en la mañana. Y tenemos la opción también, se lo coloca como una opción de dar a aloperidol de 5 miligramos midazolam intramuscular en el caso de que haya agitación. Vamos a hablar de lo que es el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar, o también conocido como TAP, es una enfermedad que se va a caracterizar por los cambios en el estado de ánimo. Estos cambios de estados de ánimo van desde la manía, o sea, son estados de ánimo anormalmente elevados, donde se presenta euforia o hay irritabilidad, o también donde podemos presentar pues estados de ánimo bajo como hipomanía, tristeza o desesperanza. Estos cambios de humor son impredecibles y también puede variar tanto en su duración y su intensidad. El diagnóstico de esta enfermedad básicamente es clínico y se va a basar en la presentación de los síntomas del paciente, los antecedentes de este mismo, y aquí viene algo muy importante, en lo que refieren sus familiares. Y adicional a eso, nos vamos a basar también en los criterios del DSM-5. Actualmente, digamos que el tratamiento de la enfermedad eh, es, es multidiverso, porque las enfermedades mentales, cada una de ellas tiene una representación única en cada paciente, así que no podemos cómo estandarizar el tratamiento de cada uno. Sin embargo, pues vamos a tener un sinfín de medicamentos entre los cuales vamos a incluir estabilizadores del estado de ánimo como el litio. Este es el tratamiento de primera línea siempre que se procura elegir. Pero pues, ¿qué hay que considerar cuando tenemos el litio? Los efectos secundarios y el monitoreo de los niveles de este en sangre. Vamos a también utilizar anticonvulsivantes como el valproato, los antipsicóticos de primera y de segunda generación o atípicos y típicos. Recordemos que los atípicos van a tener menos efectos secundarios. Y también vamos a utilizar las intervenciones no farmacológicas como son las terapias cognitivo-conductuales. Hablando precisamente pues del tema que nos lleva aquí a mención, vamos a hablar de los antipsicóticos. Los antipsicóticos se dividen en dos grandes, digamos, tienen dos grandes divisiones. Los de primera generación que conocemos como típicos y los de segunda generación como atípicos. Estos antipsicóticos de primera generación también los conocemos como neurolípticos y son medicamentos que se desarrollaron sobre la década de los 50, sobre todo para tratar trastornos relacionados con la esquizofrenia. La principal característica de estos es que van a bloquear los receptores de dopamina D2 en el cerebro para así reducir tanto síntomas positivos como negativos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntomas positivos y síntomas negativos? Los síntomas positivos son aquellos que distorsionan toda la realidad. Entonces ahí podríamos incluir alucinaciones, delirios y demás. Y los síntomas negativos se refieren a toda esa disminución de ya se refiere sobre todo al estado de ánimo y de la actividad del paciente. Y traigo en mención también esta propaganda de Toracina en su momento, que hace relación a estos síntomas positivos para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar del mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera generación. Entonces, ya posterior a todo ese proceso de administración y absorción
que se presenta, los antipsicóticos van a atravesar la barrera hematocefálica, van a llegar al cerebro, donde van a interactuar con los receptores del sistema dopaminérgico, específicamente los receptores de dopamina. ¿De qué vía? De la vía dopaminérgica, de las vías dopaminérgicas, específicamente de la vía mesolímbica. ¿Por qué es importante la vía mesolímbica acá? Porque esta vía es donde están involucradas todo lo que es la regulación de las emociones, el placer y la motivación. En esta vía se encuentra todo lo que viene el sistema de recompensa. Entonces, aquí nos va a hablar de todo de lo que se siente en referente a experiencias de placer y de motivación. Ya una vez que están unidos estos antipsicóticos de primera generación a estos receptores de dopamina D2, los va a bloquear pues, de manera competitiva y va a impedir que la dopamina se una a sus receptores, reduciendo así pues, la señalización a las neuronas postsinápticas y así reduciendo los síntomas psicóticos positivos. También van a haber efectos en otras vías dopaminérgicas. Vamos a encontrar en la vía nigroestriada, cuando se realiza el bloqueo también de estos dedos, va a interferir en la coordinación de los movimientos y va a conocer aquí los efectos principalmente extrapiramidales, ya sea pues rigidez, temblor, acaticias, disinesias. También va a haber una interacción con la vía tuberoinfundibular. La vía tuberoinfundibular, aquí que va a bloquear, pues también va a bloquear los dedos y ahí que va a producir, va a reducir la inhibición de la liberación de la prolactina, que nos va a producir hiperprolactinemia y que va a causar galactorrea o también alteraciones de la función sexual. También los antipsicóticos de primera generación van a bloquear otro tipo de receptores, no necesariamente los dedos. También se van a haber visto los receptores de histamina, los H1, a que al momento de bloquear estos va a causar tanto sedación y aumento de peso. Receptores muscarínicos M1, estos van a provocar efectos anticolinérgicos, entre los que vamos a ubicar pues visión borrosa, estreñimiento, boca seca. Y también va a bloquear los receptores alfa-1 adrenérgicos, que va a causar pues hipotensión ortostática y la sensación de mareo. ¿Qué efectos secundarios nos van a causar los antipsicóticos de primera generación? Entonces, los efectos extrapiramidales, como ya lo hemos hablado, la sedación, los efectos anticolinérgicos, la hipotensión ortostática y la prolongación del intervalo QT. ¿Por qué se produce la prolongación del intervalo QT? Porque también estos antipsicóticos van a actuar a nivel de los canales de potasio en el corazón, específicamente los canales HERG. Estos canales están involucrados en la entrada de potasio en todo lo que es la repolarización específicamente ventricular. Entonces, cuando se produce un bloqueo, van a hacer que pues, este intervalo QT en el electrocardiograma se manifieste de esa manera así, cada vez más largo. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos de la segunda generación, que también los vamos a conocer como estos atípicos. ¿Cuál es la principal diferencia con los de primera generación? Primero, los efectos secundarios van a ser menores y que estos van a interactuar con receptores de serotonina 5-HT2A. Cuando hablamos en cuanto a su efectividad, en cuanto a síntomas positivos, van a ser muy efectivos, mucho mejor que los de primera generación. En síntomas negativos también va a haber una mejora en cuanto a la respuesta de estos medicamentos, pero adicionalmente también estos medicamentos nos van a garantizar una prevención de recaídas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los atípicos? Entonces, ya vimos que los típicos van a bloquear los receptores de dopamina D2, pero estos atípicos al mismo tiempo van a estar bloqueando los receptores de serotonina 5-HT2O. ¿Específicamente de dónde? Pues de la corteza prefrontal. Estos receptores de serotonina están involucrados también en todo lo que viene siendo la regulación del estado de ánimo, la percepción sensorial y la cognición. Principalmente, ¿en qué vía vamos a encontrar estos receptores? En la vía mesocortical, que también está relacionado con todo lo que es la motivación y el afecto.
Entonces, al bloquear estos receptores, lo que va a pasar es que se va a inhibir la liberación de dopamina y se van a restaurar los niveles dopaminérgicos, mejorando los síntomas negativos. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos nuestros receptores, se van a bloquear inhibiendo que haya esta liberación de esta dopamina que se va a quedar en esta neurona presináptica y se van a garantizar pues que el estado de ánimo ahí mejore. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? Van a ser muy similares también a los típicos. También se pueden presentar efectos extrapiramidales, sobre todo cuando hay dosis altas de los medicamentos y específicamente, por ejemplo, con la risperidona. Nos van a causar síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque pues al bloquear los receptores, tanto serotoninérgicos y dopaminérgicos, va a haber alteración en todo lo que es lo relacionado con el apetito y el metabolismo energético. Entonces se va a aumentar la ingesta calórica y se va a reducir ese gasto energético. Se van a producir también efectos de sedación. Esto viene relacionado pues en todo el bloqueo de los receptores H1 de la histamina. También va a presentarse la hiperprolactinemia y la prolongación del intervalo UT. Estas son las principales diferencias entre antipsicóticos típicos y atípicos. Vamos a hablar de que pues, lo principal son esos riesgos de efecto extrapiramidales. En esos antipsicóticos de primera generación vamos a encontrar que hay un alto riesgo comparado con los de segunda generación. Tenemos efectos secundarios neurológicos. Los antipsicóticos de primera generación pues tienen una alta incidencia. En cambio, pues los atípicos van a tener una menor incidencia, van a presentar sedación variable, aunque pues se puede presentar de pronto a una alta incidencia de estos en quetiapina y olanzapina. Vamos a encontrar también efectos sedantes. Entonces, en los antipsicóticos atípicos va a ser variable, o de nuevo presentamos a la quetiapina y a la olanzapina que van a tener esa variación de estos, en comparación de los típicos, que la sedación ya va a ser moderada. Y los efectos cardiovasculares. En los dos vamos a presentar prolongación del QT y arritmias, pero sin embargo en los antipsicóticos de segunda generación, este pues va a ser en una menor grado. Entonces, volviendo a la historia clínica, interconsultan al servicio de farmacología clínica, donde el análisis dice que pues, se considera paciente con clínica de efecto tóxico y antipsicótico secundario a la risperidona y levomepromacina. Se reinterroga familiar, quien confirma ingesta no calculada de levomepromacina y descarta haber dado dosis de clonazepam. Presenta depresión respiratoria y necesidad de ventilación mecánica, por lo que considera pues, manejo sintomático. La familiar de nuestro paciente refiere que le dio 60 gotas de risperidona. Entonces, siguiendo con esto, pues se realiza un seguimiento de la función hepática y renal. La vida de la risperidona es de 3 a 20 horas y la de la promacina entre 15 y 78 horas. Se espera prolongación del efecto hasta 6 vidas medias del efecto residual, por el momento sin hipotermia. En retiro de sedación se recomienda pues vigilar temperatura, movimientos o rigidez y control electrocardiográfico, teniendo en cuenta ya todas las reacciones o efectos secundarios que podían tener los medicamentos. Evidentemente, pues el paciente estaba en un riesgo, tenía una depresión respiratoria, requirió de intubación por menos de 24 horas en UCI. Ahora vamos a hablar de la levomepromacina o metotrimeprazina. Entonces vamos a hablar primero un poco de historia de este medicamento. El medicamento, como les había dicho, se comienza a desarrollar en 1950, donde pues la levomepromacina es sintetizada como parte de la investigación de las fenotiacinas. Las fenotiacinas son principalmente pues antipsicóticos y antiméticos que son derivados de la fenotiacina. Son compuestos tricíclicos que constan pues, de dos anillos bencénicos unidos por un átomo de nitrógeno y uno de azufre. Cuando más adelante veamos la estructura del medicamento ya lo vamos a ver. En 1959 se comienzan a usar, o la levomepromacina comienza a usarse en sus primeros usos como antipsicótico y como tranquilizante, y se demuestra que tiene cierta efectividad. En 1960 ya se expanden sus usos, porque pues ya sabemos que lo comienzan a utilizar como sedante en pacientes psiquiátricos agitados y también en la medicina paliativa. En el momento también se reconocen como usos como antiemético. En 1970 ya se le da un reconocimiento al medicamento, tanto pues en el área de cuidado paliativo, también en todo lo relacionado con lo del dolor crónico y toda la fase terminal.
ya también con sus propiedades antieméticas y sedantes. En 1980 ya tenemos como, ya se comienzan a presentar los antipsicóticos de segunda generación, su uso disminuye, pero pues sin embargo sigue siendo utilizado. Eso se mantiene hasta la actualidad. Y en 1990 ya pues la medicina operativa moderna lo sigue tratando, sobre todo para tratar dolor refractario, náuseas, ansiedad en pacientes terminales, en algunos casos de algunos pacientes que también tienen una esquizofrenia resistente a tratamiento. Y actualmente, desde los 2000 hasta hoy, entonces pues los antipsicóticos atípicos han ido ganando cada vez más espacio, pero la levomepromacina se sigue utilizando, sobre todo pues cuando tenemos algunos casos de agitación en los pacientes o en insomnio, sobre todo por el perfil tan multifacético que nos brinda el medicamento. Entonces, esta es la estructura química de la levomepromacina. Tenemos una estructura central, que es esta, que es ese anillo de fenotiacina. Entonces, son dos anillos bencénicos que están ubicados tanto al lado izquierdo como al lado derecho, que van a estar conectados por un átomo de azufre y un átomo de nitrógeno. Este anillo es el que principalmente le va a dar esas propiedades antipsicóticas. En la posición número 2 del anillo vamos a encontrar el grupo metoxi y en la posición 10 del nitrógeno vamos a encontrar toda esta cadena, perdón, todo este radical, no es un radical, perdón, em, perdón. Bueno, vamos a encontrar esta cadena lateral, perdón. Vamos a encontrar todo el grupo de metilamina monopropilo. Entonces, ¿de qué va a constar todo este grupo? Vamos a contar pues con 3 átomos de carbono que van a ser lo que nos van a dar el propilio y vamos a encontrar con una amina terciaria. Todo este grupo de acá va a ser el responsable de la interacción con los receptores dopaminérgicos. Y es así como pues, va a modular esa acción antipsicótica. En cuanto pues, a los datos tanto químicos y físicos de la molécula, podemos ver ahí la forma molecular de C19H24-2OS. La masa molecular es de 328,47 gramos por milimol. En cuanto a los datos farmacocinéticos, vamos a contar con una biodisponibilidad de más o menos del 50-60%. De metabolismo va a ser netamente hepático. La vía de eliminación es de más o menos 20 horas y se va a realizar la excreción tanto en heces, pero principalmente va a ser en orina. ¿Cómo es el metabolismo de la levomepromacina? Entonces, el metabolismo va a ser netamente hepático y se va a llevar tanto en procesos de fase 1 como en fase 2. En la fase 1, perdón, trato de hacer aquí zoom. Eso. En la fase 1 vamos a encontrar todo lo que son reacciones de oxidación por un proceso de hidroxilación y N-desmetilación. La principal aquí, reacción que vamos a llevar a cabo va a ser esta de la N-desmetilación a causa, pues, o que está mediada por la enzima CYP2D6 para que nos dé el producto de desmetil levomepromacina, que este va a ser el metabolismo activo de nuestro medicamento. Y el proceso de oxidación que va a ser realizado por la enzima CYP3A4 y el producto de este pues va a ser la hidroxilevomepromacina. En cuanto a la fase 2, los compuestos pues se van a hacer más solubles, se va a hacer mediante un proceso de glucuronidación y sulfatación. Y ya volviendo a la eliminación, como les había comentado, pues principalmente va a ser por vía renal, donde aproximadamente el 70 y el 80% de la dosis administrada se va a excretar de esta manera y pues la vía secundaria van a ser esas heces. Entonces, ¿cuál es la farmacodinámica de la levomepromacina? La levomepromacina pues es un antipsicótico típico y va a tener también como un perfil bastante grande. Como ya sabemos, va a bloquear todos los receptores dopaminérgicos de 2. Esto pues va a disminuir todo lo que viene relacionado con la actividad dopaminérgica y son los que prácticamente van a estar involucrados en todos estos efectos secundarios extrapiramidales.
También va a haber también un bloqueo o un antagonismo de los receptores de las serotoninérgicos. Entonces, cuando esto va a potencializar todos estos síntomas negativos va a potencializar el control de los síntomas negativos de nuestro paciente. Y también va a ayudar también un poco a la reducción de los efectos de extrapiramidales. Se va a presentar un bloqueo también de los receptores histaminérgicos, los H1. Este va a tener pues la causa de que haya una sedación o un efecto ansiolítico. También va a haber un bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa 1. Estos van a ser los que van a causar ese efecto hipotensor. Y va a haber un bloqueo de receptores muscarínicos, los M1, que van a ser los que van a causar todos esos efectos anticolinérgicos como la boca seca. Listo. Entonces vamos a tener tanto efectos de toxicidad aguda como crónicos. Cuando hablamos de efectos de toxicidad aguda, vamos a tener una toxicidad cardiovascular, donde pues vamos a presentar pues reacciones excesivas, convulsiones, un síndrome neuroleptico maligno. Vamos a presentar la cardiotoxicidad principalmente por esa prolongación del QT. Hay un score, el TILDA score, que habla de medicamentos que puede afectar este tipo de prolongación de QT, donde uno de los medicamentos que más causa esta prolongación QT es la levomepromacina, simplemente como para tenerlo en cuenta. Y vamos a tener pues efectos anticolinérgicos como la sequedad bucal, la visión borrosa y la retención urinaria. El tratamiento prácticamente, ¿cuál es? El uso del carbono activado para la descontaminación y ya darle apoyo pues, o soporte a cada uno de los síntomas que se estén presentando, ya sea como pues, soporte cardiovascular o el control de las arritmias. Vamos a tener efectos de la toxicidad crónica, donde vamos a presentar pues discinesia tardía, dado por esos movimientos involuntarios, agranulocitosis, que es la disminución de los glóbulos blancos. ¿Por qué se da esta agranulocitosis? Porque la levomepromacina también puede afectar directamente a todo lo que son las células precursoras de los granulocitos en la médula ósea, lo que lleva pues, a la disminución de los glóbulos blancos. La hiperprolactinemia, ya sea pues galactorrea, ginecomastia o infertilidad, y los síntomas extrapiramidales. Prácticamente, pues, ¿cuál es el tratamiento cuando tenemos una toxicidad crónica? Va a ser el control de los síntomas con una medicación específica. En este caso, pues, vamos a utilizar sobre todo bipirideno para los síntomas extrapiramidales y también la monitorización, tanto hematológicos como de la función hepática. Revisando la literatura encontré este artículo que, pues, aunque ya es algo viejo, pues nos va a mostrar cuáles son las aplicaciones de la levomepromacina en psiquiatría, así específicamente en los trastornos de los pacientes esquizofrénicos y también en trastornos relacionados con el afectivo bipolar. Pero también va a explorar otras áreas médicas, porque pues el medicamento a tener este gran aspecto también nos puede servir como para tratar el broncoespasmo o como una analgesia posoperatoria. Ahora vamos a hablar de lo que es el síndrome extrapiramidal. ¿Qué es el síndrome extrapiramidal? El síndrome extrapiramidal son esos síntomas y signos neurológicos que resultan de la alteración del sistema dopaminérgico, que viene siendo pues el que se encarga de los movimientos. En este sistema dopaminérgico vamos a encontrar los ganglios basales, aquí encontramos la estructura de estos, que son cruciales para todo lo que va a ser la coordinación y, y el control de los movimientos voluntarios. ¿Cómo es esa fisiopatología del síndrome extrapiramidal? ¿Sí? Entonces, bueno, el síndrome extrapiramidal es ese conjunto de síntomas o de, pues, el trastorno que resulta en la disfunción de los ganglios basales. Los ganglios basales son los responsables de la coordinación del movimiento. Estos ganglios van a regular todo lo que es la motricidad a través de dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa va a ser la que va a facilitar el movimiento y la vía indirecta va a ser la que va a inhibir el movimiento. Entre estas dos vías hay un equilibrio para que el cuerpo pues, pueda realizar movimientos finos y controlados. Entonces, específicamente, ¿qué va a pasar? Entonces, en los ganglios basales vamos a incluir estructuras como pues, el cuerpo estriado, ahí vamos a ubicar el caudado y el putamen,
el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. En la sustancia negra va a ser la encargada de liberar la dopamina hacia el cuerpo estriado. Y ahí es donde van a actuar los receptores dopaminérgicos. Aquí ya involucramos a los D1. Estos lo van a realizar por la vía directa y en los receptores D2 de la vía indirecta. Y así va a inhibir los movimientos excesivos. Vamos a encontrar neurotransmisores implicados, la dopamina y la acetilcolina. La dopamina pues es el principal neurotransmisor de esta vía directa. La dopamina pues lo podemos encontrar en otra vía y lo vamos a también en la vía pues, perdón, primaria también, vía directa o indirecta, sobre todo pues en la indirecta, y pues cuando hay un exceso de esta va a haber un bloqueo de la dopamina, contribuyendo pues a los síntomas del síndrome extrapiramidal. Pero cuando hay una disminución tanto de los niveles de dopamina por el bloqueo de los receptores de dopaminérgicos D2, aquí ya es en la vía nigroestriatal, se reduce la actividad pues, dopaminérgica y va a haber una disminución o en la estimulación de la vía directa. Y va a haber un aumento de la vía indirecta. Entonces, como resultado de esto, pues van a ser esos movimientos, ya no van a ser tan voluntarios y pues se va a producir estos síntomas motores característicos. Entonces, como hay ese equilibrio dopaminérgico, pues ya dado por la disminución de la dopamina y ese exceso relativo de acetilcolina, se va a generar estos movimientos característicos, como ya son pues los síntomas motores, como pues la distonía aguda y los temblores, como el resultado clínico de este síndrome extrapiramidal. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome extrapiramidal? Vamos a encontrar pues ese parkinsonismo inducido por fármacos, que ya van a ser pues los temblores, la bradicinesia, la rigidez. Vamos a encontrar todo lo relacionado con distonías agudas, relacionado con contracciones musculares. Va a haber también tortícolis, va a haber trismo relacionado con la mandíbula o el dolor de los ojos. Va a haber una acaticia, perdón, que es esa inquietud o esa incapacidad de mantenerse quieto de las personas. Y vamos a tener una disinesia tardía. La disinesia tardía pues son esos movimientos repetitivos involuntarios, sobre todo faciales. ¿Cómo son los mecanismos del síndrome extrapiramidal inducido por fármacos? Entonces, sabemos que los antipsicóticos van a llegar y van a bloquear los receptores de la vía nigroestriatal, reduciendo la actividad dopaminérgica del medicamento, ya sea por la vía directa o por la vía indirecta. Entonces cuando se produce el bloqueo, se va a reducir la actividad dopaminérgica en la vía directa, como lo estamos viendo acá, lo que pues va a facilitar que haya disminución de la excitación motora. Y cuando se va, pero al mismo tiempo, en la vía indirecta, va a incrementar la actividad de todo pues, la acetilcolina, inhibiendo pues que haya un control excesivo de ese control motor de los movimientos. Y pues como resultado van a haber esos movimientos involuntarios y voluntarios afectados. Pero también pues se van a presentar también todo lo que es la rigidez, la disinencia y los temblores. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome extrapiramidal? La primera opción que tenemos es el cambio de fármacos. Podemos utilizar pues, antipsicóticos atípicos como la quetiapina o la clozapina. Podemos utilizar medicamentos anticolinérgicos como el viperidena, beta bloqueantes como propanolol para la acaticia. Vamos a utilizar también benzodiazepinas, ya sea para casos severos de acaticia o distonía. Podemos utilizar también la mantadina para la liberación pues, de la dopamina y un seguimiento a largo plazo, esto considerado pues los síntomas o signos que podría tener nuestro paciente a futuro. Volvemos a la historia clínica del paciente porque vuelven a interconsultar a medicina interna porque nuestro paciente pues comienza a presentar una rigidez en las cuatro extremidades con leve rueda dentada en miembros superiores, por lo que se decide iniciar con vipiridina 2 miligramos a la noche por 72 horas. ¿Qué es el vipirideno? El vipirideno pues, es un medicamento anticolinérgico que se va a tratar prácticamente para tratar los trastornos extrapiramidales. Dentro de la estructura del viperideno vamos a encontrar un anillo de piperidina, que es este.
característico también por este átomo de nitrógeno, vamos a encontrar un ciclooctano, un grupo hidroxilo y el grupo fenil. Este grupo fenil le da características lipofílicas para que pueda atravesar membranas, pero la actividad como tal de anticolinérgica es toda la estructura en conjunto. Este medicamento va a tener una biodisponibilidad pues, de 33 más o menos 5% por vía oral. Tiene una unión de proteínas del 60%. Su metabolismo prácticamente se da por hidroxilación hepática y la vida media de eliminación va a ser de 18 a 24 horas para excretarse a través del riñón. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bipirideno? Entonces, el bipirideno lo que va a hacer es que se va a unir a los receptores M1 del sistema nervioso central, bloqueando la acción de la acetilcolina. Entonces, cuando se bloquean estos receptores muscarínicos, se va a disminuir la actividad colinérgica, que por lo general pues, es lo que está aumentado tanto en la enfermedad de Parkinson o también en los síntomas extrapiramidales. Y a su vez, pues en el núcleo estriado del cerebro se va a restablecer este equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina, reduciendo o mejorando los síntomas motores. Entre los efectos secundarios, pues vamos a encontrar que hay sequedad bucal, visión borrosa, hay estreñimiento, ahí va a haber retención urinaria, va a haber somnolencia o confusión, o también, pero pues especialmente en personas de mayor edad. Traigo a mención dos reportes de caso. El primero de estos nos va a hablar acerca de lo que es la distribución y redistribución de la levomepromacina y sus metabolitos en un envenenamiento fatal. Esta es una revisión de un caso de una mujer que se suicidó utilizando el medicamento. Entonces, lo que hacen es mirar cuántos residuos de metabolitos quedaron en su cuerpo a través de tecnologías como la cromatografía y espectrometría. Y así identificaron pues la cantidad tan absurda que había o la cantidad tan grande que había de los metabolitos en el cuerpo de esta mujer después de su fallecimiento. Y en este otro caso, los efectos secundarios extrapiramidales inducidos por antipsicóticos nos habla pues de cómo es la prevalencia de estos efectos secundarios extrapiramidales y cómo se podrían venir reduciendo. Hablando de gestión de riesgo del medicamento, vamos a encontrar pues la levomepromacina, su forma farmacéutica viene prácticamente pues de esta presentación, porque tenemos más presentaciones de la levomepromacina también en tabletas, que tenemos 40 miligramos por mililitro en gotas, son gotas orales en solución de un líquido límpido de color marrón. La composición cualitativa y cuantitativa de este es pues por cada 40 miligramos por mililitro de gotas de solución oral al 4%, donde cada mililitro contiene 40 miligramos de levomepromacina en forma de hidrocloruro con excipientes de sacarosa de 200 miligramos y de etanol de 122 miligramos por cada mililitro. Entonces, para tener en cuenta que un mililitro va a ser igual a 40 gotas y una gota es igual a 1 miligramo de levomepromacina. Tenemos indicaciones. Al lado izquierdo vamos a encontrar las indicaciones de la cima y al lado derecho el del INVIMA. La cima es este ente regulador que también nos ayuda pues no ayuda, no nos ayuda, o nos sirve como referencia para todo lo que es la parte de medicamentos. Esta es una entidad española, el INVIMA pues sí es nacional. Cuando hablamos de las indicaciones de que nos da cima, tenemos un espectro mucho más grande de esquizofrenia, psicosis agudas transitorias y estados paranoides, incluyendo psicosis maníacas, psicosis orgánicas y tratamiento a corto plazo de los síntomas prominentes de psicosis como parte de un trastorno de personalidad. Y también vamos a tener como tratamiento coadyuvante para el alivio del delirio, agitación, nerviosismo, confusión asociado al dolor en fase terminal. Cuando lo comparamos con las indicaciones del INVIMA, miremos que el INVIMA nos está hablando de estados psicóticos agudos y estados psicóticos crónicos, donde sí también va a incluir la esquizofrenia, delirios crónicos no esquizofrénicos, delirios paranoides, psicosis alucinatorias crónicas, en combinación con un antidepresivo. Esto es importante tenerlo presente, porque pues no se estaría cumpliendo de manera adecuada la indicación del INVIMA. También nos dice el INVIMA que pues va a ser tratamiento a corto plazo de ciertas formas graves de episodio depresivo mayor. En este caso no es el caso, y también pues esta combinación se puede realizar durante el periodo inicial de tratamiento, es decir, durante de 4 a 6 años. Igual que en el CIMA, pues la indicación en menores de edad va a ser en niños mayores de 3 años, pero trastornos graves de la conducta del niño con la agitación y la agresión.
En cuanto a la dosis del medicamento, pues esto va a ser esencialmente individual pues para cada usuario dependiendo de la patología. Recordemos que pues en adultos lo podemos utilizar en esquizofrenia, psicosis agudas transitorias y estados paranoides. Tenemos que comenzar con una dosis de 25-50 miligramos cada 6 horas, pues, lo van a dividir de 2 a 4 tomas cada 24 horas y podemos ir aumentando levemente hasta cuando se llegue a una dosis óptima de 100 o 200 miligramos. Cuando ya se ha logrado como esta fase de mantenimiento, pues vamos a llegar a la orden de que simplemente se van a utilizar 75 miligramos por día. Sin embargo, pues se podría llevar a dosis mucho más altas, eso sí, dependiendo del cuadro de cada paciente, ¿vale? Y cuando se llega a estos síntomas o a estas dosis mucho más altas, se recomiendan las presentación de comprimidos. En la población pediátrica, pues ya eso sí también depende también del peso del niño y se van a utilizar gotas o una dosis de 0,5 a 2 miligramos kilogramo por día. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues vamos a tener la impercibilidad como tal al principio activo del medicamento, la enfermedad del Parkinson, esto pues que ya a los niveles de dopamina ya están disminuidos en el Parkinson, entonces pues si le vamos a dar el medicamento, pues podría empeorar los síntomas motores de este. Que haya antecedentes de porfiria, que haya asociación de levodopa o que haya una ingesta de alcohol. Se pueden presentar reacciones adversas, son pocos frecuentes, pero nos hablan de las convulsiones y frecuencia no conocida, de las que ya hemos venido hablando, como es el parkinsonismo, esa sensación de somnolencia o sedación, disinencia precoz, disinencia tardía y todo lo que viene relacionado con los síndromes extrapiramidales. Cuando hay una sobredosis, estos van a estar representadas por convulsiones, síndrome de parkinsoniano gravísimo y o coma. Recordemos que no existe un antídoto específico y que se van a tratar los síntomas cada uno. Y que también pues se pueden realizar funciones venosas de analípticos cardiovasculares en el caso de que haya algún tipo de síntoma cardiovascular. Entonces, volviendo al paciente, vuelven a interconsultar para preguntar cuándo sería el momento de reiniciar el medicamento. Entonces, pues el paciente que ingresa a nuestra institución por presentar intoxicación por antipsicóticos, el día de hoy se encuentra hemodinámicamente estable, lúcido, orientado en 3 esferas mentales, con un Glasgow de 15/15, sin episodio de alucinaciones en las últimas horas. Ahora recibe manejo con ácido valproico, 250 miligramos cada 12 horas. Se sugiere, teniendo en cuenta niveles subterapéuticos, ajustar la dosis a 2 tabletas en la mañana, una al mediodía y 2 en la tarde. Y realizar nuevo control de niveles en 72 horas. Además, pues de iniciar o de reiniciar la risperidona 2 miligramos cada 12 horas, previa toma de electrocardiograma y seguimiento de la función hepática y electrocardiograma ante el riesgo de la prolongación del QT. Digamos que en el momento no se encontraban interacciones de otros medicamentos y pues consideran continuar con hospitalización y seguimiento por psiquiatría, dado que pues el paciente también tenía alteración en sus exámenes de ingreso, sobre todo por niveles de glucosa que ya fue tratado por medicina interna. Entonces, ¿cuándo debemos reiniciar el tratamiento con antipsicóticos? Entonces, cuando estamos en una fase aguda de la intoxicación, primero pues tenemos que tratar la intoxicación, le vamos a dar soporte cardiovascular, dependiendo ya el síntoma o signo que se esté presentando. Igualmente, se tiene que dar soporte respiratorio y ese manejo neurológico. Fue lo que se realizó durante la hospitalización del paciente. ¿Cuáles serían los criterios para reiniciar el tratamiento? Primero, que haya una resolución total de los síntomas. Entonces, el paciente debe estar clínicamente estable, sin sedación excesiva o hipotensión o síntomas neurológicos. Que haya un monitoreo cardíaco. Entonces, hay que realizar un electrocardiograma pues, para asegurar que el intervalo QT y la frecuencia cardíaca sean normales. Que la función hepática y renal estén normales, pues esto para ver cómo está haciendo el aclaramiento del medicamento y no haya una acumulación de metabolitos del mismo. Y el tiempo de espera, esto va relacionado con el tiempo de vida del medicamento, que sería entre 24 a 72 horas, dependiendo pues ya la gravedad de cada uno de los síntomas. Cuando decidimos reiniciar el medicamento, ¿qué vamos a encontrar? Que van a ir de la mano tanto ese reinicio del tratamiento como ese monitoreo cercano. Entonces, cuando vamos a reiniciar el medicamento, tenemos que considerar que se debe iniciar con una dosis reducida. Entonces, podemos utilizar de un 75 a un 50% de la dosis. La frecuencia de la dosificación va a ser pues mucho más larga a través del día, esto para minimizar otra vez los efectos del riesgo adverso. Y pues se va a monitorar el paciente
Cuando se inicia el monitoreo, de nuevo pues vigilar todo lo que es el estado de electrocardiograma, todos los síntomas neurológicos y demás, y también pues evaluar otras alternativas. Entonces pues considerando que ya hay una gran disponibilidad de otros medicamentos que también nos podrían cubrir las necesidades en cuanto a la salud mental de nuestro paciente. Como conclusiones, traigo tres grandes conclusiones. La primera, y es que aunque la levomepromacina es un medicamento seguro, su uso debería ser considerado teniendo en cuenta las otras opciones terapéuticas disponibles. La segunda es el rol de la educación en la administración de fármacos. Sobre todo en pacientes con enfermedad mental sabemos que la carga, tanto para el paciente como sus cuidadores, es bastante grande y pues esto puede generar cualquier tipo de inconveniente, como fue lo que pasó en este caso, que la hija en su desesperación pues le dio 60 gotas de levomepromacina causándole toda la sintomatología a nuestro paciente. Y por último, que la toxicidad por antipsicóticos es multifacética y requiere un enfoque integral. Pero bueno, ¿qué pasó con el paciente? El paciente a la fecha o al día de hoy sigue hospitalizado, sigue siendo manejado por psiquiatría en la unidad de salud mental. Ya fue dado de alta por el servicio de medicina interna por pues, su diabetes mellitus, que ya lo lograron compensar, y por eso fue que lo pudieron pasar a la unidad de salud mental. Entonces, al día de hoy el paciente pues se presenta tranquilo, sigue estando receptivo a la entrevista, tiene su afecto modulado, a veces sí presenta episodios de desorientación parcialmente, niega ideas de muerte y de suicidio, y pues ha presentado mejoría en su marcha. Ha mantenido las glucometrías dentro de las metas y lo ha tolerado con este nuevo esquema antipsicótico. Se continúa con la disminución de la benzodiazepina. La benzodiazepina ya iba simplemente a 2 gotas. La idea es siempre llevarlo a 0 por la necesidad del medicamento. Y el plan de tratamiento para el día, pues, al día de hoy que iba el paciente, pues sigue con su ácido valproico, en el mismo esquema que farmacología clínica lo sugirió. Sigue con la risperidona tableta, ahora ya es de 1 miligramo, simplemente 2 en la noche. ¿Por qué la risperidona se disminuyó? Pues porque el paciente presentó todo este síndrome extrapiramidal. Continúa con la risperidona en ampolla de 25 miligramos. ¿Por qué tiene esta ampolla de risperidona? Como tenemos un paciente que tiene baja adherencia y ha presentado varias recaídas durante su vida, entonces se sugiere también la aplicación de esta ampolla para garantizar que haya un efecto del medicamento en el caso de que el paciente olvide alguna de sus medicaciones. Sigue con clonazepam, había dicho pues ya van 4 gotas, ya al día de hoy serían 2 gotas, se va a seguir disminuyendo. El bipirideno sigue presentándose ya una tableta, ya también es falta de consideración de que no se presenten ya algún síntoma muscular para quitarlo. Acetaminofén en caso pues presentó unos golpes, sigue con sus insulinas, enoxaparina para cuidado pues de para riesgo tromboembólico y pues su levotiroxina. Y con esto ya daríamos finalización.